En Radio Noticias Callao nos preocupamos por tu salud. Es por eso que todos los martes y jueves a las 11 de la mañana presentamos Juntos por tu Salud, un programa hecho para vivir mejor. Gracias a Direza Callao. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Juntos por tu Salud. Hoy empezamos el mes de agosto, el mes del aniversario del Callao, es un mes chalaco. Y hoy vamos a tocar en Juntos por tu Salud un tema muy importante, un tema que se ha venido dando o se ha dado en el Callao en algunos casos. Vamos a hablar sobre la tuberculosis. Precisamente hoy en nuestras cabinas de acá de Radio Noticias Callao nos encontramos con el doctor Cristian Orbegoso, él es coordinador de la Estrategia Regional de Prevención de Control de la Tuberculosis. Con él vamos a conversar un poquito acerca de esta enfermedad, cómo se contagia, cómo se previene, de repente por ahí algunos datos estadísticos, pero más que todo queremos saber lo que es prevención, ¿no? Doctor Cristian, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Cuéntanos un poquito, ¿qué cosa es la tuberculosis? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad contagiosa, ¿no? Que la única forma, y es importante recalcar esto a todos los radioyentes, es mediante la tos. Uno cuando expectora elimina ciertas partículas, ¿no? Entonces uno lo inhala y la persona que está, digamos, al frente o está expuesta, tranquilamente se puede infectar, ¿no? Y se reúnen todas las condiciones ambientales, por ejemplo, que esté en un ambiente cerrado, nada ventilado, obviamente los factores de riesgo de infección aumentan, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de una persona que adquiere ¿Es un virus, es una bacteria? No, es una bacteria. Es una bacteria. El bacilo de Koch. Así es. El bacilo de Koch es una bacteria gram negativa que generalmente requiere de oxígeno para poder sobrevivir. Por eso que es importante que las ventanas básicamente haya ventilación, para que haya buen flujo de aire y las posibilidades de una infección disminuyan notoriamente. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que ha adquirido esta enfermedad? Básicamente la ciudadanía tiene que saber que la tos con flema por más de 15 días, eso tiene que ser tuberculosis hasta que no se demuestre lo contrario, sobre todo en la región del Callao, ¿no? Entonces eso es muy importante. Otros síntomas, bueno, baja de peso, también de baja de apetito, sudoración por las noches, ¿no? A veces existen otros tipos de tuberculosis, ¿no? Lo que nosotros llamamos las extrapulmonares, cuyos síntomas son ahí el dolor y la fiebre, nada más. Pero en lo que es la tuberculosis pulmonar, que es la que contagia, es básicamente tos con flema, por más de 15 días, baja de peso, sudoración por las noches, baja de apetito. ¿Cuántos tipos de tuberculosis hay? Sabemos, bueno, que quiero la TBC, XDR, explíquenos un poquito más, ¿no? Ok, en cuanto a la manifestación clínica, desde el punto de vista clínico existen dos tipos de tuberculosis, la tuberculosis pulmonar y la tuberculosis extrapulmonar, eso desde el punto de vista clínico. Es decir, la tuberculosis donde la bacteria está en el pulmón y da los síntomas que hemos mencionado anteriormente, la tos con flema, la baja de peso, la sudoración. El otro tipo de tuberculosis, que es la extrapulmonar, ese tipo de tuberculosis está, por ejemplo, mencionamos algunos órganos, los intestinos, ¿no? Los riñones, el hígado, en la piel misma, ¿no? En los huesos. Entonces ese tipo de sintomatología es solamente dolor y fiebre, nada más, es todos los síntomas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es que en una sí contagia, que es la tuberculosis pulmonar, y la otra tipo de tuberculosis no contagia. Ese es desde el punto de vista clínico. ¿Y con respecto a la segunda parte, ¿cómo adquieren ese tipo de tuberculosis? Igual, la misma forma. Es decir, yo por ejemplo tengo ahorita los síntomas de tuberculosis, toso y te contagio, pero tu sistema inmunológico no desarrolla la pulmonar, sino desarrolla la extrapulmonar. ¿Por qué? Porque la bacteria, al ser inhalada, llega al pulmón, pero no se queda ahí. Puede ser que en el pulmón tu sistema inmunológico esté digamos, normal y no hace la enfermedad en el pulmón, pero el bacilo, como nosotros tenemos ganglios linfáticos, se van vía los ganglios linfáticos, se van a otros órganos y ahí hace la tuberculosis en el intestino, en el hueso, en la piel, en el cerebro mismo, ¿no? En el caso de los niños. ¿Y es tan peligroso como la...? Claro, ¿no? Pues claro que sí, porque la bacteria lo que hace es lo que hacemos nosotros también, sobrevivir. Entonces es un huésped. Bien, lo que hace es llega al órgano y empieza a destruirlo, a aprovecharse del oxígeno, porque como dijimos, la bacteria es aeróbica, es decir, requiere oxígeno para sobrevivir. ¿Y el tratamiento ahí es el mismo? Es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Ahora, hay una parte de tu pregunta que también mencionaste del tema de la resistencia. Ese es desde el punto de vista del laboratorio, porque en la tuberculosis, desde el punto de vista del laboratorio, nosotros nos basamos en unas pruebas. Eso es muy importante que conozcan los radioyentes. La región del Callao
cuenta con unas pruebas que le llamamos pruebas de sensibilidad MOTS, pruebas rápidas, en la cual nosotros ya no solamente podemos diagnosticar que el paciente tiene tuberculosis, sino también saber qué tipo de tuberculosis tiene. Y ese tipo de concepto lo da una prueba, por eso le llamamos desde el punto de vista de laboratorio. Esa prueba te dice, ese paciente tiene tuberculosis resistente o tiene tuberculosis sensible. De ahí aparece la nueva terminología de tuberculosis monoresistentes, poliresistentes, multidroga-resistentes, extremadamente resistentes, que tú comentaste en tu pregunta, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista de laboratorio. Entonces, nosotros como tenemos un laboratorio, tenemos esa fortaleza a nivel de toda la región del Callao, en los 47 establecimientos de salud que están a nivel de la periferia y los 3 hospitales que contamos, que es el Hospital de Ventanilla, el Hospital San José y el Hospital Cardón, cuentan con pruebas rápidas. ¿Y el tratamiento en estas 3 fases es el mismo? No, diferente? Ahí es diferente. Ahí, cuando son tuberculosis sensible, ya el tratamiento es los 6 meses, lo que nosotros conocemos como el esquema 1, que dura 6 meses, pero ya sale resistente y el esquema cambia. Ahí puede, de acuerdo al patrón de resistencia, si por ejemplo si son monoresistentes o poliresistentes, es 1 año, pero si son multidroga-resistentes o extremadamente resistentes, ese sí requiere 2 años de tratamiento con otro tipo de drogas. Es más fuerte el tratamiento. Sí, es el tratamiento. ¿Por qué existe esos niveles? ¿De repente no se han curado bien el primer nivel no? ¿O es el tipo de bacilo? Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué existe la tuberculosis resistente? ¿Qué pasaba te estoy hablando hace 30, 40 años? Lo que pasaba es que nosotros, al no disponer de estas pruebas de laboratorio, te estoy hablando hace 40 años, no se disponía de pruebas, entonces se daba un tratamiento solamente en base a una información clínica y en base a una información bacteriológica del BK que te decía que tiene TB, pero no te decía qué tipo de TBC. Entonces, ¿qué pasaba? El paciente tomaba su esquema y muchas veces el manejo no era pragmático y por ende el paciente se le manejaba como si fuera un resfrío, ¿no? Actualmente, por ejemplo, si tú tienes síntomas de gripe, el médico te evalúa, te hace una receta y te va a tu casa, ¿no es cierto? Igualito se manejaba hace tiempo. Se daba sus pastillas y se le mandaba a su casa al paciente. Pero como era un tratamiento de 6 meses, no es un tratamiento de una semana como una faringitis, sino es un tratamiento de 6 meses, el paciente en su casa no lo tomaba. Por X razones, se olvidaba, le daba de repente algún efecto adverso, entonces dejaba de tomar. Y como no cumplía el tratamiento como tenía que ser, entonces el bacilo, al ser expuesto al antibiótico, pero como no fue destruido por el antibiótico, el bacilo empieza a mutar. Porque, como te decía en un inicio, el bacilo lo único que hace es sobrevivir. Entonces, una de sus formas de sobrevivir es transformándose, mutándose a una forma que sea resistente a las drogas de primera línea. Entonces, como el paciente por X razones dejaba de tomar el medicamento, entonces el bacilo, al ser expuesto al antibiótico, aprendió. Y como no fue destruido por X razones, porque no tomaba el medicamento el paciente por X razones, el bacilo aprende a mutar para poder ser resistente al antibiótico de primera línea. Por eso es que viene ya la definición de tuberculosis resistente. Pero esa definición te lo da una prueba. El tratamiento es diferente. Ahí varía. Si es monoresistente o poliresistente, el tratamiento es durante 1 año. Pero si es multidroga resistente o extremadamente resistente, ahí son 2 años. O sea, son 4, multidrogos y extremadamente. Hay 4 patrones de resistencia. Los monoresistentes, los poliresistentes, que son los que duran 1 año de tratamiento, y los otros, que son el grupo más serio, multidroga resistentes y extremadamente resistentes, que demoran 2 años de tratamiento. Son 4 formas de resistencia, pero todo eso es tuberculosis resistente, los 4. Una persona que tiene la tos con flema por más de 15 días, ¿qué es lo primero que tiene que hacer y a dónde tiene que ir? Esa es la pregunta clave. Toda persona que tiene tos con flema inmediatamente tiene que acercarse a un establecimiento de salud para que se haga su descarte de tuberculosis. Por más de 15 días. Por más de 15 días, así es. ¿A dónde tiene que acercarse? A un establecimiento de salud más cercano. Nosotros en la Direza Callao contamos con 47 establecimientos en toda la periferia, en los 6 distritos de la región del Callao. Tendamos en promedio de 15 establecimientos de salud por distritos. Entonces, realmente tenemos una cobertura bastante amplia. Los servicios están, los diagnósticos son gratuitos, el tratamiento es gratuito. Simplemente es saber identificar, y ahí exhorto a todas las radioyentes que a sus vecinos, en sus centros laborales, en sus centros educativos, cuando vean a un paciente que tenga tos, no piensen que sea asma, no piensen que sea faringitis, no piensen que sea fibrosis, no, piensen que sea tuberculosis, porque puede ser. ¿Y qué es lo primero que el paciente ya fue diagnosticado que tiene TBC? ¿Qué es lo primero que recibe el paciente? ¿Cómo es este tratamiento? Ya, ¿no? El flujo es el siguiente, ¿no? El paciente, una vez que tiene la sospecha de tuberculosis, se le hace su prueba de BK, para confirmar en 2 días si tiene tuberculosis. ¿Qué cosa significa BK? Bacilo de Koch. Es una prueba rápida para saber si tiene tuberculosis. Eso en un día, o a lo mucho en 2 días, tienes el resultado si tienes tuberculosis o no tienes.
Luego esa misma muestra pasa para una prueba rápida, que demora más o menos entre 7 a 15 días para saber qué tipo de tuberculosis es. Si sale positivo, no nos conformamos que tenga tuberculosis, sino tenemos que saber qué tipo de tuberculosis tiene para ver qué tipo de tratamiento le vamos a dar. O sea, una persona que nunca ha tenido tuberculosis llega, le diagnostican, o sea, no necesariamente tiene que tener la primera fase de la TBC, Puede ser, por ejemplo, ahorita podemos estar en un ambiente en el cual un paciente no sabemos, porque los pacientes no tienen rotulado que tienen tuberculosis, ¿no? Les pongo un ejemplo muy típico. Una gestante que va a un establecimiento de salud a su control prenatal por su gestación, ¿no? Va a admisión, le sacan su cita y está tosiendo y nadie le pregunta esta tos por cuántos días es. Luego pasa a atópico para que la pesen, la tallen, está tosiendo y la técnica no le pregunta esa tos que está tosiendo por cuántos días es. Llega donde la obstetra y llega donde la obstetra y le hace su control prenatal, lo pesa, la talla, ve al bebé cómo está y sigue tosiendo y no le pregunta cuántos días tiene esa tos y sigue tosiendo. Luego pasa a farmacia y así, o una serie de servicios y resulta que la paciente era multidrogoresistente. Entonces las personas que han estado expuestas a ellas probablemente se contagiaron, nunca han tenido tuberculosis como cualquiera de nosotros y se enferman por primera vez y justo con una cepa de multidrogoresistente. Entonces, no necesariamente un paciente que tiene por primera vez va a recibir esquema 1. Puede ser que directamente se haya contagiado de una cepa multidrogoresistente, entonces va a tener que recibir un paciente como un tuberculosis multidrogoresistente. Ok, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar hablando sobre el tratamiento al paciente con TBC. ¿Cómo no? Y doctor, estábamos hablando acerca del tratamiento al paciente TBC. Ok, bueno, existen, si podemos clasificarlo de la forma didáctica, 3 tipos de tratamientos, ¿no? Los esquemas primarios, que es el esquema 1 que conocemos, que dura 6 meses, y luego vienen los esquemas de retratamiento. Los retratamientos le llamamos así porque el paciente se le va a dar un nuevo esquema, porque ya aparentemente ya recibió un esquema anterior. Entonces esos retratamientos son 3, le llamamos esquemas empíricos, individualizados, estandarizados. Esos 3 esquemas están dirigidos de acuerdo al patrón de resistencia, como te había mencionado en la primera parte de la entrevista, ¿no? Existen varios tipos de patrones de resistencia: los monoresistentes, los poliresistentes, multidrogoresistentes y extremadamente resistentes. De acuerdo a ese patrón de resistencia se le va a dar un esquema empírico, se le va a dar un esquema estandarizado o un esquema individualizado. Dígame, doctor, en el Callao, ¿cómo va el tema de la tuberculosis? Ya, ese es en cuanto al marco de lo que es la situación de la tuberculosis en la región del Callao. Actualmente, como lo conversábamos fuera de micrófonos, era que el Callao ha mejorado sus indicadores definitivamente, porque justamente contamos con estas pruebas rápidas a nivel regional, que tenemos una fortaleza que en comparación a otras regiones sí la tenemos el Callao. Entonces eso ha hecho que nosotros oportunamente diagnostiquemos y le demos un tratamiento más dirigido de acuerdo al patrón de resistencia al paciente, ¿no? Antes lo que pasaba hace 20, 40 años, le dábamos un esquema 1, pero no sabíamos que tenía tuberculosis resistente. Entonces el paciente fracasaba, tenía que pasar los 6 meses para recién ver que estaba fracasando, porque estaba yendo con su bacteriología positiva, y recién le dábamos otro tipo de esquema. Pero ahora, en la actualidad, después de 7 días o 15 días que ya está en tratamiento el paciente, sabemos qué tipo de patrón de resistencia tiene y le mantenemos el esquema o le cambiamos. Y la idea es, como hemos diagnosticado oportunamente, le estamos dando un tratamiento más dirigido, entonces los casos están empezando a bajar, porque el paciente le estamos cortando la cadena de transmisión en forma oportuna. Pero ¿cuál es el problema que estamos teniendo en la región del Callao? Existe otro problema. Siempre en la vida mejoramos una cosa, pero aparecen otros nuevos obstáculos. Entonces, en la región del Callao, nuestra principal obstáculo, son varios, pero el principal es un determinante social que conocemos como la farmacodependencia y el alcoholismo. Lamentablemente, nuestra población chalaca, dentro de su idiosincrasia, es con el consumo, sobre todo en ciertas áreas, de alcohol, ¿no? Porque por el intercambio de vasos. No. Entonces, el tema es que por el alcoholismo y por la farmacodependencia no se alimentan bien. Porque un paciente farmacodependiente, lejos de consumirse 3 veces al día, el misma droga hace que ese sea su alimento. Entonces empieza a bajar los nutrientes que debe consumir normalmente y la farmacodependencia, la drogadicción, los consume estos pacientes. Entonces baja su sistema inmunológico y se enferma. Y aparte, los diagnosticamos oportunamente, le damos y en forma gratuita, le damos el tratamiento en forma gratuita.
todo le cubre el seguro integral al paciente con tuberculosis. Pero ¿qué pasa? Por este determinante social de la farmacodependencia, el paciente se siente bien y empieza a abandonar el tratamiento. ¿Y qué pasa? No, todos los esfuerzos que ha sido de captarlo en forma oportuna, de darle el diagnóstico, hacer diagnosticarlo, ver qué tipo de tuberculosis, darle el tratamiento, pero al final, después de un mes, 2 meses, nos abandona. Entonces, al abandonar el tratamiento, el paciente ha sido expuesto. De repente, le pongo el ejemplo, un paciente que es sensible, abandona el tratamiento por este problema de la farmacodependencia. Entonces, al ser expuesto a la bacteria, esa tuberculosis sensible se transforma en una tuberculosis resistente. Entonces, otra vez lo tenemos que captar. El paciente se siente mal, otra vez regresa y le diagnosticamos, le damos el tratamiento. Toma sus medicamentos como tuberculosis, por ejemplo, monoresistente. Por la farmacodependencia vuelve a abandonar. Entonces, una vez cuando lo captemos, le volvemos a tomar la prueba y resulta que ya no es monoresistente, ahora resulta que es poliresistente. Y así, ¿no? Vuelve a abandonar, entonces la bacteria sigue mutando y ya se convierte en multirodo resistente, y luego vienen los extremadamente resistentes por este determinante social. Cuando habla de multirodo resistente ya es el nivel más alto de TBC. Sí, todos tipos de tuberculosis se curan. ¿Y hay alguna secuela después de haberse curado? Sí, quedan, hay cicatrices, lo que llaman efectivamente las secuelas. Son cicatrices que se quedan propias de la misma lesión. Por eso es que es importante el diagnosticarlos en forma oportuna, porque mientras más tardas en diagnosticarlos, la bacteria sigue haciendo lo que tiene que hacer, seguir multiplicándose, seguir sobreviviendo, y a base de consumir el pulmón. Entonces, mientras el paciente siga sin tratamiento, la bacteria va a seguir lesionando el pulmón, va a seguir comiendo el pulmón. Entonces, lógicamente, cuando se le da el tratamiento, esas lesiones obviamente van a quedar ahí, ¿no? Secuelados. Tal es así, por eso que los estudios nos dicen que un paciente que ha tenido tuberculosis tiene 3 o 4 veces más riesgo de infectarse de tuberculosis de un paciente que no ha tenido. Bien, doctor, ¿qué es lo que debe hacer entonces el paciente? ¿Qué es lo que debemos hacer para evitar contagiarnos? Estar alerta frente a cualquier persona o uno mismo que tenga tos con flema por más de 15 días. Tienes tos que no cesa, ya está una semana, sigue con la tos, ya están 10 días, sigue con la tos, y tienes que pensar que puede ser tuberculosis. Porque muchas veces las personas creen que no, es mi gripe mal curada, no, tengo sinusitis, no, es mi asma, no, tiene bronquitis. Entonces le asocian a otras enfermedades y no asumen, no le ponen dentro de su lista de descarte a la tuberculosis, porque piensan, no, a mí no me puede dar tuberculosis. La tuberculosis no discrimina. Yo tengo pacientes con pobres, medios y clase alta, y autoridades incluso, que no, obviamente por ética no se va a decir los nombres, que han tenido tuberculosis. Entonces, por diversos factores, el estrés es un factor también que predispone, los pacientes diabéticos, los pacientes que no se nutren bien, los pacientes que tienen pobreza, la farmacodependencia, el alcoholismo, justamente, hacen que tengan, y encima estamos en un ambiente cerrado, no ventilado, ¿no es cierto? Entonces ahorita tenemos muchos factores que predisponen a que nos enfermemos. O sea, nadie se puede salvar de la tuberculosis en ese sentido. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es pensar que dentro de los síntomas de tos con flema es pensar en si no pensamos que es tuberculosis, nunca lo vamos a descartarnos. Entonces, ese es el mensaje que quiero darles a todos los radioyentes. Doctor, una pregunta de nuestros oyentes también que está llegando vía Facebook. Sí. Si en un ambiente hay una persona con antecedentes de tuberculosis, ¿es necesario que la familia también se chequee? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Cuando nosotros diagnosticamos a un paciente que tiene tuberculosis, la persona que tiene tuberculosis, como cualquier otra persona, ha estado en contacto con otras, ¿no es cierto? En su domicilio y fuera de él. Porque ¿cuál es nuestra segunda casa? El centro laboral. Entonces, obviamente la persona que tiene tuberculosis probablemente ha contagiado a los que están dentro del domicilio, los que están en su centro laboral o en su centro educativo. Entonces, todos esos son contactos que también tienen que ser examinados al 100%. Así es. Muy bien, doctor, ha sido un tema muy importante. De verdad hubiéramos querido tener un poco más de tiempo, pues ya se nos ha acabado el programa. Okay. Esperamos que volver a tenerlo en una próxima oportunidad y quizás desplayarnos un poco más acerca de la tuberculosis. ¿Unas recomendaciones finales, doctor? Sí, bueno, agradecerles por la invitación y simplemente espero tener oportunidades que sean más frecuentes, porque tenemos que educar, y la responsabilidad de nuestros compañeros de trabajo de la comunicación, eso justamente es eso, que sirva nuestro nexo frente a la comunidad,
en este caso a la población chalaca, darle los mensajes de la prevención, de que tienen que pensar siempre en hacer su descarte de tuberculosis. El diagnóstico es gratuito, el tratamiento es gratuito, así que tos con flema por más de 15 días, eso es tuberculosis hasta que no se demuestre lo contrario. Bien, amigos, ya saben, a estar prevenidos, ya saben, tos por más de 15 días, acuda de inmediato al centro de salud más cercano. Bueno, amigos, esto ha sido su programa Juntos por tu Salud. Esperamos que haya sido de su mayor agrado. Nos estamos viendo la próxima semana. Radio Noticias Callao presentó Juntos por tu Salud, para vivir mejor. Recibe más consejos en nuestro siguiente programa, gracias a la Dirección Regional de Salud del Callao.